El resultado de las elecciones me hizo entrar en un proceso de reflexión profundo. No me arrepiento porque las cosas que hice las hice con el corazón, pero al ver los resultados de la elección nacional en el que yo perdí la banca, sentí que yo no era avalado en mi conducta política por el pueblo franquista que me ganó. Que seguramente les había parecido mal que yo pidiera que Sendik diera un paso al costado, que seguramente les había caído mal que yo pidiera por seguridad o por evitar la soberbia de los 50 votos, y así sucesivamente. Entonces, como yo no creía en un proceso de autoanálisis, de haberme equivocado, haber perdido coherencia en ese trayecto, yo lo percibí como un ándate para las casas, que no nos representan más. Y si ves cómo está conformada hoy la mayoría dentro del Frente Amplio, queda muy claro: 30 y pico el Partido Comunista, otro 30 y pico el MPP, los sectores moderados están reducidos a la sexta potencia. Me clausuré durante un año, 2 años, hasta que por culpa de periodista, como siempre, que me llamó una radio, me encendió de nuevo y me puse a mirar el panorama político y consideré que era un lugar casi natural volver a trabajar en el Partido Nacional. Quiero que sepan que, para los que no estén entendidos o no sean conscientes de este tema, es que quienes más sufren el tema de las adicciones y la salida de las adicciones es la gente pobre. Al rico se le revuelve, el mediano capaz que también, pero el pobre solo tiene el cielo y alguna mano que pueda aparecer para ayudar. Entonces particularmente le toca a ACE, le toca a la Intendencia, le toca al Estado palanquear a la gente para poderlo sacar de esa situación que es realmente calamitosa para el individuo, para la sociedad, para la familia, y de la que la sociedad, parte importante del sistema político, no es consciente porque solo está viendo la punta del tema. Las diferencias quedan claras por parte de Darío Pérez, que es un ex legislador del Frente Amplio y actual integrante del Partido Nacional. Darío Pérez se desvinculó, como ya lo escuchaban en estos cortes de audios que hemos recopilado de algunas declaraciones que ha hecho Darío. Se desvinculó del Frente Amplio para unirse al Partido Nacional. En el año 2022 se dedicó a generar su propio sector dentro del partido. Su intención es volver a competir por la intendencia de Maldonado, pero bajo el lema blanco. El exdiputado ya reveló el nombre de su sector: Patria y Libertad. Darío, muy buenos días. Buenos días. ¿Llegaste recién del pueblo? Un gusto de estar hablando con una coterránea. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, recién hacíamos un breve repaso de tus últimas declaraciones, o al menos de quizá las más polémicas, diferencias del Frente Amplio, diferencias con el caso de Raúl Sendik, tu integración al Partido Nacional y ahora esta intención que volvés a renovar de ir por la intendencia municipal. Sí. En realidad, te digo que después de la última elección nacional, en la que yo sentí que no era avalado por la masa frente amplista, ni era que fui desautorizado en mi conducta política a lo largo del tiempo por el resultado de la elección, consideré que lo mejor era dar un paso al costado. Acompañé a mis viejos compañeros. Mi decisión no tiene que ver con los compañeros que yo tenía del grupo, pero sí con el Frente Amplio. Consideré que era, como a veces te puede suceder con una pareja, por riñas y disputas y otras cosas, porque no es por una sola razón, decidí dejar de hacer política. Pero bueno, tú me conoces más, pero para el resto, yo arranqué en política desde los 13 años y tuve una intensa actividad política desde muy jovencito. Primero en el Partido Nacional, milité contra la dictadura, fui preso político, estuve en contra del pacto del Club Naval y abandoné el Partido Nacional en el momento de la ley de caducidad. Y por esas cosas me llamaron. La verdad que la primera vez salí diputado por casualidad, porque no fue por otra cosa. Más que nada probablemente tuviera mucho que ver el trabajo social que yo hacía en determinadas zonas del pueblo que tú conoces. Sí. Y bueno, y ahí arrancó, digamos, mi carrera política en forma visible. Pero como suele suceder con los partidos políticos, que son un traje que no es hecho por un sastre,
Y lo mismo te podría decir ahora. A veces te aprieta la sisa o a veces te aprieta la entrepierna. Uno no está, pero no te puedes crear un partido propio. Entonces tienes que decidir. El asunto fue que yo estuve 1 año y medio enclaustrado. La verdad, no quería hablar con nadie, no tenía ganas. Pero como siempre, la culpa la tienen los periodistas. No, pero esta vez la culpa no la tenemos los periodistas. Te llamó el presidente de la República. No, pero fuera de eso. Está. Pero el que te llama es el presidente Luis Lacalle Pou para que vuelvas a la política y te integres al Partido Nacional. Tuvimos varias conversaciones producto del buen relacionamiento que nosotros teníamos cuando estábamos en el Parlamento. Pero el detonante, digamos, el fulminante, fue una entrevista que me hicieron en una radio local, una productora que insistió durante 3 meses para una entrevista. Y después que sentí el olor a pólvora de nuevo, me costó mucho no arrancar. Pero, bueno, como me creo un libre pensador y un ser independiente, pensamos en la creación, junto con otras personas que vienen de diferentes lugares, de un sector propio. Porque llegar a determinado lugar, capaz que por quien había sido, podía tener algún lugar de privilegio, pero hubiera sido como andar con los codazos con otra gente que ya hacía mucho tiempo que venía bicicleteando, y eso no me gusta. Entonces preferimos arriesgarnos a jugarnos a la creación de un grupo que, bueno, que tiene determinadas características, tiene una especial afecto, predilección o lo que sea por la República y el sistema democrático, por la libertad, que es un bien intangible que solo te das cuenta del valor que tiene cuando lo pierdes, pero sabiendo que también no alcanza con eso y que es necesario para que un pueblo sea feliz también la justicia social y la distribución de la riqueza, porque donde hay miseria no hay felicidad. Hay una famosa frase que se repite mucho en la izquierda, sobre todo en el MVP y en el MLN, en sus actos siempre recuerdan patria para todos. Patria para todos. Y vos acá pones patria y libertad. Sí. Justo un nombre que elegís el año pasado, donde hubo una canción muy conocida que incluso fue citada por el presidente de la República en organismos internacionales, referida a Cuba, donde dice patria y vida. Sí, ¿Tiene un poco que ver con eso? No lo hice pensando en eso, más allá de que aún estando en el Frente Amplio, pensaba que Cuba y Venezuela y Nicaragua eran dictaduras. Pero no lo decías en ese momento. Sí, cómo no. No con la misma firmeza resisto los archivos, busca para atrás y vas a ver que lo decía, bastante problema tuve por eso. Vos siempre fuiste el diputado rebelde del Frente Amplio y eso te costó una cantidad de enojos y peleas. Reprimendas y castigos no corporales, pero tribunal de ética, yo qué sé cuántas cosas más. ¿Y vos crees que al Frente Amplio, por no tener un posicionamiento orgánico partidario en señalar esas dictaduras, le costó la pérdida del gobierno? No, capaz que para un muy pequeño porcentaje de personas, pero en realidad existe una, ¿cómo te voy a decir? Una simpatía, una filia con particularmente el gobierno de Cuba y de Venezuela, y creo que se ponen el balde en la cabeza y no reconocen que yo te voy a decir lo que me pasó a mí cuando fui a Cuba. Me sentí igual que en la dictadura, me sentí vigilado, sentí el aprete. Siendo incluso de un partido de izquierda en ese momento. Sí. Y cuando me subí en el avión de vuelta, le pregunté a unos viejos que habían sido guerrilleros, digo, viejo, ¿a usted qué le pareció eso? Mi hijo dice, si hubiéramos estado acá estábamos presos. Eso fue lo que me contestaron. Y estaban probados en la batalla. Entonces, para mí, el poder hablar con parte del pueblo cubano, porque yo anduve por donde quise, ¿cierto? Sí. Me
me destapó el romanticismo que existía con respecto al gobierno de Cuba. Vos decías que fueron varios los temas que te hicieron dejar el Frente Amplio. Sí. ¿Y qué fue lo que te pidió la calle Pou para que vuelvas a la política y lo hagas dentro del Partido Nacional? Me ha tratado con mucho respeto. ¿Pero qué te pidió? No. Absolutamente nada. Así como te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Absolutamente nada. Vos vas a ir por la intendencia de Maldonado. Sabés que la interna del Partido Nacional es muy distinta a lo que era la interna del Frente Amplio, donde vos en los últimos tiempos... ¿A ti te parece que es diferente? No. El relato es una cosa y la realidad es otra. ¿Por qué? A ver, Porque se arrancan las muelas, como en la mayoría de las internas. En todo caso, te puedo decir, aunque soy un adversario histórico del Partido Colorado, tanto en el Frente Amplio como en el Partido Nacional, las internas son la pura sangre. No es cierto, es un relato. El que le haya vivido, pero por favor. ¿La intendencia de Maldonado es tu gran amor, es tu gran objetivo? Cuando era más joven me podían decir otras cosas, pero yo ya tengo 66. Siempre quise llegar a un lugar ejecutivo. Y yo no estoy en la actividad política, no me enriquecí con la actividad política ni tampoco con la medicina. Creo que le consta a cualquiera que me conozca de cerca. Entonces una posibilidad de poder cambiar, porque esta es una discusión que yo tenía adolescente con mis amigos que eran comunistas. Ellos querían cambiar el mundo. Y yo les decía, el mundo es muy grande. El Uruguay, hasta el Uruguay es grande. Aunque sea cambiemos, aunque más no sea la vereda de enfrente. Y la Intendencia de Maldonado tiene características para poderle cambiar la vida a mucha gente que no es Punta del Este. ¿Y hoy el gobierno de Antilla piensa en Punta del Este nada más? No, no es eso, porque de hecho ha concretado una cantidad de realojos, como por ejemplo el del Placer. Mirá, les cuento en una de las elecciones que competíamos con De los Santos en la interna, yo creía que se tenían que ir de la Costa del Arroyo ahí, porque aparte, te lo voy a decir crudo, la caca y el pichí iba para el... Y los gurises andaban pisoteando mierda y pichí. Uh-huh. Eso me costó decirle en la cara, ustedes se tienen que ir de acá en una de las elecciones. Yo vi cómo bajaban los carteles míos para abajo y me la vi fea para salir de ahí. Me parece que fue una obra para quien pase ahora y lo haya conocido antes. Y ahora hay en vías de realojo el del Kennedy, donde, mira, el otro día estuve por ahí. Y hay una situación, por más que se hagan reloj y todo, de enorme desamparo, de pobreza crónica de una cantidad de sectores que como que te cuesta verlos salir, porque no tienen herramientas. No tienen herramientas para poder, no tienen educación, no tienen formación, no tienen... Y ahí fui a un merendero en el que 6 o 7 mujeres, además ellas se dieron cuenta que además de comida precisaban enseñar. Entonces consiguen voluntarios para ir a hacer deberes ayudados. Pero así, me voy a fijar en una de ellas, no voy a decir el nombre. Ponle que tuviera 21 años, tenía 3 niños. En escalera, uno atrás del otro, vive en una pieza de 3x2, no tiene baño y no tiene donde cocinar. Le hago una pregunta ideológica. Eso que usted está planteando, los problemas sociales, el mirar problemas de gente que tiene problemas básicos de vivienda, de saneamiento, de estar en los barrios más pobres, ¿eso es ser de izquierda? ¿Usted es de izquierda? No sé cómo que me quiera llamar. No, yo le pregunto, ¿cómo se siente usted?
Yo te voy a decir que en mi formación en realidad es social cristiana. Social cristiana. Y en eso tuvo que ver un cura que había donde dice el catecismo, que aunque en aquella época no se hablaba de adopción por los pobres, de alguna manera él a su manera lo hacía porque andaba con una sotana raída, que era el cura Quintana. No sé si lo alcanzaste a conocer. No, pero tengo los cuentos de él. Que yo qué sé, recogía a los gurises de la plaza y los llevaba y los criaba. Hizo una cancha, era innovador, hizo una cancha de básquetbol al lado de la iglesia, para que toda la gurizada del barrio fuera de serie, aunque era loco y calentón. Se lo pregunto sobre todo por esto de que hay como un discurso de que la izquierda es la que se preocupa más por los problemas sociales, más que la derecha, y eso se traspola al Frente y al Partido Nacional. ¿Cómo lo ve usted a eso? Yo no voy a negar que la izquierda se preocupa por esas cosas. Pero si tú miras, porque soy un apasionado de la historia, pero si tú miras la historia del Partido Nacional, el Partido Nacional ha tenido, 4 meses después de la última revolución de 1904 y ya en el Parlamento, Herrera y Carlos Rollo presentaron el primer cuerpo de leyes sociales que tenía que ver con la reglamentación, el 23 de febrero de 1905, el primer cuerpo de leyes que tenía que ver con la reglamentación del trabajo, el trabajo nocturno, el trabajo de los niños, el horario, etcétera, etcétera. Y unos meses después se estaba presentando lo que se podría llamar el germen de los consejos de salario por un diputado de apellido Quintana. Y tienes a Lorenzo Carnelli, que es un personaje olvidado y no reivindicado dentro del Partido Nacional. Extraordinario tipo, que no es una calle de acá de Montevideo. Es un tipo que ideológicamente estaba preocupado por los más humildes y que hizo punta en el tema de la seguridad social. Y después podría pasearte por la historia del Partido Nacional, que ha tenido vaivenes, momentos en que ha sido más conservador y momentos que ha encarnado. ¿Y usted busca darle esa parte al Partido Nacional hoy por hoy? Yo te voy a ser muy crudo, aunque pueda resultar muy pomposo. Yo no vine para dejar lo que pienso de la sociedad, del capitalismo y de las cosas que son necesarias para que la gente que menos tiene viva mejor, porque haya venido para el Partido Nacional. Darío, quiero leerte Voy a pechar todo lo que pueda en ese sentido, donde esté. Quiero leerte una frase y me interesa tener tu reflexión. Si es corrupto, no es de izquierda, y si es de izquierda, no es corrupto. ¿Qué te refleja eso? Que sabemos que es una frase pronunciada por Raúl Sendic. Se derrumbó por la actitud del propio Raúl, del que yo hago la salvedad. Me parece que fue el pagarín del pato. Yo le di duro en su momento. Recuerdo cuando pedí su renuncia y fui a entrar en plenario del Frente Amplio y me gritaban traidor, porque había pedido la renuncia. Y fue duro entrar ahí, entre la masa gritándote eso. Porque en todo caso estabas pidiendo coherencia, y coherencia con la historia de mucha gente que se sacrificó y de gente que fue muy buena y muy coherente, y se estaba dejando por tierra eso. ¿Pero por qué el pagarín del pato? Pero mira, ¿por qué? Y porque el directorio de ANCAP no estaba él solo. Había un representante del Partido Comunista, que era Gómez. Había un representante de la vertiente artiguista, que era Riet. Bueno, también había un colorado. Sí. ¿Faltan episodios para terminar de conocer lo que ocurrió? Yo no sé si faltan o no faltan, porque yo no estoy en la justicia y no sé el trasfondo de todo. Pero que hubieron algunos que se hicieron lotarios, como en el cuento del que entra el gallinero y lo tapan y le dice, entra tú, que yo me tiento. Bueno, es más o menos igual. ¿Qué visión tiene del caso de Astesiano que ha ocupado las últimas semanas? Primero que me parece que ahí ocurrieron, es indudable que el presidente se equivocó, pero creo que se equivocó porque él es un ser humano y tenía de por medio afectos. Este hombre cuidó a su padre, cuidó a su madre, lo cuidó a él en la adolescencia. Y el que piensa que somos los que estamos en política máquinas frías, que no tienen afectos, que no tienen predilecciones, etcétera, etcétera. Y bueno, alguna vez a mí me tocó tener algún sabandija al lado, hasta que me di cuenta que era sabandija. Y lo corrí.
pero se te pasan. No puedo ir más allá porque no conozco todos los entretelones. Creo sí que se ha abusado en muchas cosas, como por ejemplo meterse hasta en la vida sentimental, porque vamos a decirlo crudo. Los que escriben sobre el tema, si preguntó sobre o no preguntó sobre la mujer. Y si el hombre preguntaba porque se quería reconciliar, ¿cuál es? Estás hablando de los chats que aparecieron en el último tiempo que hacen referencia. Sí, ponle yo. Sí. Estoy peleado con mi mujer, me quiero reconciliar y tengo a alguien ahí de mi confianza. Che, ¿dónde andaba mi mujer? ¿Qué hacía? Porque no sé si atracar de nuevo o no atracar. Te lo estoy haciendo lo más natural del mundo. ¿Cuál es? ¿Y por qué se meten? Porque eso es caer bajo. Meterse en la vida afectiva y sentimental del hombre, más allá que tuvieran los chats de Astesiano, que no estuvieran, que esto, que lo otro. La diferencia capaz que puede ser que hoy, bueno, vos hoy sí estás en un cargo público, pero estás hablando de una persona pública que tiene a su servicio... pero no son perfectos y todos se equivocan. Servicios públicos. ¿Y cuál es el tema hasta con los antecedentes que aparentemente no los conocía? Capaz que le habían dicho, mira que es medio peligroso, no sé, pero cuando uno tiene afecto por alguien, la visión muchas veces se nubla. Eso le suele ocurrir a los seres humanos. Volviendo al departamento de Maldonado, usted hacía referencia a la intendencia, lo que le gustaría cambiar, los barrios que le gustaría modificarse. ¿Cuál es la comparación que tiene hoy con Antía, el intendente ya reelecto por segunda vez, donde gran parte del departamento, capaz que sobre todo Punta del Este, está muy conforme con el cambio de infraestructura, cámaras, seguridad? ¿Cuál es un poco la interna del partido, teniendo en cuenta lo que también había dicho recién? Maldonado tiene varios desafíos, algunos de ellos demográficos. Yo creo que en el próximo censo nos va a sorprender la demografía que tenemos, con mucha gente joven, pero no necesariamente bien preparada para encarar el futuro. Uh-huh. Creo que falta mucha educación realmente y preparación para los nuevos trabajos que vienen para el futuro. Hay algunas puntas que ha hecho este gobierno que yo venía señalando desde hace 15 años atrás, como las zonas francas y sobre todo el tratar de dejar de depender exclusivamente de la construcción, porque hoy estamos en un tiempo récord, pero quienes sean de allá saben. Voy a hacer una gráfica mental en la gente. Cuando sube mucho la construcción, va mucha gente a trabajar. Sí. Porque tiene ondas, y así ha sido en forma histórica en el departamento de Maldonado. Cuando baja, la gente se queda sin trabajo. Pero ya fueron con los gurises para allá. Y entonces el tema del trabajo todo el año es fundamental. En algún momento, cuando fui candidato a intendente, me parecía absolutamente necesario desarrollar un polo universitario realmente fuerte entre público y privado. ¿Por qué? Porque genera la utilización de la infraestructura ociosa de Punta del Este particularmente, tanto a nivel gastronómico, hotelero Esa es una gran promesa, Darío, y que nunca la han podido concretar. ¿Cómo? Es una gran promesa que han tenido diferentes intendentes y diferentes partidos de hacer de Maldonado algo, y no se ha logrado. De hecho, todos venimos para acá a estudiar. Yo no sé el ISEF que funciona bien. No, hay facultades, pero la propia universidad pública no ha llenado, porque los gurises van y se encuentran que la mayoría de las carreras no las encuentran. Entonces, pero ahí hay que pelear políticamente con la universidad para llevar allá. En algún momento, por ejemplo, funcionaron algunos grupos de medicina y la gente ni se imagina lo que levanta el nivel en un hospital público, la existencia de estudiantes y de profesores. Cambia radicalmente la atención, todo. Entonces, es uno de tus focos ese para la intendencia, llevar más educación. Un día de las pocas veces que he viajado en mi vida, me fui a San Pablo y tomé contacto con varias universidades privadas
que veían la zona de Maldonado y Punta del Este con muy buen ojo, sobre todo por los temas de seguridad. Yo les cuento que para entrar en esas universidades, en San Pablo, tenía que pasar 3 controles, estaban todas amuralladas y tenían cintas de esas con cuchillas. Sí. Y habían guardias armados a guerra en la puerta de cada uno de ellos. Y veían, lo que pasa es que tienes que generar el clima adecuado para venir y traer y ir a intentar. Tenemos tierra como para que se puedan establecer, pero no a cambio de nada. También que no le den la posibilidad a gurises del país y del departamento de poder estudiar en forma con beca en el lugar, ¿no? Esa es una de las cosas importantes para llevar adelante. Darío, uno de los temas que vos has hincado en el diente y también te generó algún dolorcito de cabeza es el tema de las adicciones, sí, y sobre todo la discusión de aquella ley de regulación del mercado de cannabis. Vos estás en contra de que se venda marihuana en las farmacias, eso no es novedad. Ahora, vos has dicho que vas a seguir tratando de dar esa batalla para que se revierta esa ley. ¿Te resignaste o vas a seguir dando batalla? Yo, capaz que en ese momento yo no tenía que ser medio bruto y atracar contra lo que había. En realidad lo que más me molestaba a mí era la pérdida de la percepción del riesgo. No, esto... Sí, me acuerdo que... Sí, es un como porrito, médico lo hablas ahí. Y que desconocieran lo que era la evidencia científica de lo que provocaba la marihuana en un gurí de 12 hasta los 21 años. Está claro, pero hoy la marihuana solo se vende a mayores. Ahora el próximo paso, bueno, no, sí, la marihuana que se vende en farmacia se vende a mayores. Que, la compra mayor y después la den otros a menores es responsabilidad del mayor. Yo dije que esta era una marihuana burguesa porque los que van a la farmacia son de clase media, viejo. Los otros siguen yendo al mercado. Los otros siguen llegando al mercado. Y minga, que le afectaron la base económica al narcotráfico porque vendan en la farmacia. Minga, por favor. Que no vendan humo. Bueno, pero ese fue el argumento inicial de... Bueno, sí, pero... pero eso fue el argumento inicial del Están gobierno... vendiendo humo de marihuana. Ese fue el argumento inicial del gobierno de Mujica. Se mantuvo el sistema en el gobierno de Tabaré Vázquez y se mantiene el sistema en el gobierno de la calle Pou. Yo le voté esa... Estás hablando de 3 gobiernos bien distintos. Sí, yo le voté esa ley a cambio de 3 cosas que no se han cumplido hasta el día de hoy. Que es centro de tratamiento, ahora les cuento... Centro de tratamiento en toda población mayor de 10.000 habitantes, campaña pública, que hay una campañita ahí en la ruta interbalnearia, y que en los centros de enseñanza se dictaran talleres o materias con respecto al tema del peligro de las adicciones. Ninguna de esas se ha cumplido. Ayer o antes de ayer, la semana pasada, me llamó la consejera Daisy Iglesias de que estaba implementando un plan piloto justamente en el Liceo de San Carlos para el tema, porque hay lugares donde la cosa está en San Carlos está crudo el tema de la droga. Está complicada. Y pero les cuento y quería ir a un punto más. Ahora el siguiente paso que se está discutiendo en la órbita pública es, y está muy avanzado por lo que he visto, se frenó el año pasado, es que se venda marihuana a los turistas. Te lo consulto porque vos sos de un departamento donde hay un muy importante flujo de turistas. ¿Vos cómo observás ese? Yo no estoy de acuerdo. Mucho menos en la cárcel tampoco. Y que piense que se puede llevar marihuana a la cárcel porque los presos, que esto, que lo otro, que aquello, no tienen ni idea de lo que se comercia dentro de la cárcel. Desde una pastilla de clonazepam hasta... Pero ¿cuál es la diferencia si se vende marihuana a uruguayos mayores que se registran a si viene una persona mayor argentina, brasilera o estadounidense y quiere comprar? ¿No puede haber un negocio en ese sentido que se explote el turismo canábico? Filosóficamente estoy en contra de ofrecerle a gente facilidades para que se droguen. Es así. En eso sos conservador. Llámame como quiera. No, digo, yo es veo una postura... los efectos que provoca la droga, porque la gente piensa, tú no sabes de cuando arrancas con un porro o mezclando bebidas alcohólicas, ¿dónde vas a terminar con eso?
No tienen idea. Y mucho menos tienen idea del drama que vive la gente, los adictos, y el drama que viven la familia de los adictos. Todos los días, estamos recibiendo, aún fuera de horario, gente desesperada que te llama. Dice, ¿qué hago con mi hijo? No, les quiero contar algo. El Estado uruguayo tiene 110, 120 plazas para poder tratar gente con adicciones. En el departamento de Maldonado tienes 20 que puedes tratar gurises o gurisas de 19 de 18 a 29 años. Luego de 15 días, casi un sueño de desintoxicado, porque ahora les voy a contar otra cosa, y que no tengan antecedentes penales. Ese es el caso de Jahuel. Está claro que las plazas son muy pocas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Al Estado no le interesa recuperar adictos? Yo creo que el sistema político y la sociedad misma no es consciente del tema. De hecho, le propuse al directorio de ACE que estudiara la posibilidad de una especie de FONASA, pero al estilo con este tema, porque un preso te sale alrededor de 40.000 pesos. Bueno, antes que caigan presos, los quiero tratar, si te va a salir lo mismo. Y si no quieren, ¿vos creés que la internación compulsiva, el tratarlos a la fuerza, es una opción? Quería decir lo que me pasó como médico de guardia, estando yo en la emergencia. Y bueno, si los gurises caían ahí desacatados, para que la gente lo entienda, claro, porque si me pongo con términos científicos, una excitación psicomotriz. ¿Y tú qué quieres? ¿Que lo deje correr para la calle? ¿Que se maten a porrazo en la calle? ¿Que se rompa la cabeza? No, lo chapaba para adentro y actuaba. Él tenía voluntad. No tenía voluntad. Estaba perdido. Veía bicho. Me estoy imaginando algunos de los tantos que me tocaron. El tema es que cuando te cae en una emergencia, en la mutualista más o menos tapan el agujero porque tienen un psiquiatra a mano, alguien para el primer peloteo. En ACE se complica tremendamente. Entonces, ¿qué pasa? El gurí adicto cae con una sobredosis o con una crisis de excitación psicomotriz por abstinencia o lo que sea, lo tienen unas horas y vuelve para la calle ¿a qué? A consumir de nuevo. Y a la volqueta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el departamento de Maldonado, donde hay un solo, y creo que es una excepción casi que en el país, un centro de salud mental que tiene 20 plazas, pero de las cuales muchas veces están judicializados, entonces nunca tienes 20. Y esos gurises vuelven a la calle, y ocurre en todas las emergencias que hay en el departamento. Por eso estamos pensando en crear un lugar donde desintoxicarse, que es en la ciudad de Iguá, tener 10 camas para tener 15 días para que el tipo vuelva a pensar, o la tipa, vuelvan a pensar con claridad sobre el futuro de su vida. Ahora, yo pensaba ahora... Perdone que me apasiono, sí, pero... Sí, no, pero justamente le iba a preguntar desde ese lugar. Yo creo que sí, que hay un peligro con respecto al haber naturalizado un montón de situaciones con respecto al uso de la marihuana y sobre todo en los menores y el consumo temprano, un montón de situaciones. Ahora, también pensando históricamente, usted que le gusta la historia, ¿cuándo el prohibicionismo solucionó? Porque no existe, o sea, ni de la ley seca pagada, nunca, o sea, no sé cuál es la solución, sinceramente se la pregunto a usted porque usted plantea el tema, yo no la sé, o sea, pues, lo que sí sé es que nunca el prohibicionismo solucionó, no sé si esto tampoco soluciona. Yo no puedo ser contrafáctico, pero invito a pensar en un escenario, porque se puede hacer un escenario teórico, de liberalización total de las drogas. ¿De las más blandas a las más duras? Sí, mi mente no me permite avisorar algo bueno, francamente. Sí me parece que tienes que preocuparte mucho porque existe evidencia científica de explicarle a los gurises desde que están en la escuela por qué. Y porque hay casas donde no se les explica absolutamente nada, los niños son como lechuga, crecen porque tienen agua y sol. Por lo menos darle la posibilidad, mijo, si tocas el enchufe vas a quedar pegado. Por lo menos aunque sea esa posibilidad, hay algunos que se van a salvar y hay otros que van a caer. Y este problema va a ser cada vez mayor porque lo que nosotros vemos en la calle
es el fenómeno emergente, los gurises y las gurisas en la volqueta o prostituyéndose o durmiendo en la calle. Ese es el fenómeno emergente, pero debajo hay gente que está trabajando para consumir. Están trabajando para consumir, todavía no han caído para el delito, ni para la calle, ni para ningún lugar de eso. Pero grave la cosa. Darío, te agradecemos por estos minutos. Con mucho gusto. Y bueno, te esperaremos más adelante ya con el traje de candidato más firme, capaz que con las ideas y con el equipo. Me imagino que estás armando equipo de vuelta, porque el Liga Federal se lo dejaste al Frente Amplio, te despojaste de tus viejos dirigentes. Me despojé totalmente. Gracias por estos minutos. Bueno, Darío. muchas gracias. Gracias. Gracias.